Vamos a arrancar este espacio digital de hoy que va hasta la 1 de la tarde, todos los días, de 12 del día hasta la 1 de la tarde, con la nueva superintendente de Industria y Comercio, la doctora Cielo Rusín, que recordemos que ella fue nombrada por el presidente Gustavo Petro después de que se conociera pues la salida de ese cargo de la señora María del Socorro Pimienta. ¿Qué retos tiene? ¿Qué responde a las críticas por su nombramiento? ¿Cuáles son sus posiciones y sus desafíos al frente de esta entidad tan importante encargada de proteger a los consumidores, pero también de pues, vigilar y controlar, inspeccionar a las empresas en Colombia? Todo eso nos lo va a contar en unos minutos Cielo Rusínque, quien ya está conectada aquí hasta ahora con nosotros en Cambio de Tema. Superintendente de Industria y Comercio, muchísimas gracias, doctora Rusínque, por estar conectada a esta hora aquí con nosotros en Cambio de Tema. Bienvenida. Muy buenas tardes, Paola. Un especial saludo a todo el equipo de Cambio y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por haberla aceptado, doctora Rusínque, superintendente. Y bueno, yo tengo muchas preguntas con relación a lo que ya mencionábamos de los retos, lo que se viene para la SIC en esta nueva etapa, pero quiero arrancar con la polémica del momento, doctora Cielo Rusínque, y es que veamos esta imagen, por favor, inmediatamente, un trino que se ha publicado en los últimos minutos por parte del concejal Daniel Briceño. Él publica: Laura Daniela Beltrán Palomares, Lalis, será nombrada asesora en la Superintendencia de Industria y Comercio. Salen los técnicos, entran los influenciadores. ¿Qué va a hacer, doctora Rusínque, Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, en la superintendencia? Sí, no, a mí me llama muchísimo la atención este tipo de comentarios en el mismo momento que se han publicado toda una serie de hojas de vidas precisamente con trayectoria, con conocimiento, con experticia técnica en las diferentes áreas que corresponden a la misión de superintendencia, abogados, digamos, con un notable reconocimiento entre ellos, y solamente centramos la atención en una persona que ante todo es una mujer que, digamos, no se puede despojar de su profesión, que tiene como comunicadora, una periodista que de hecho está también adelantando estudios de maestría en gobierno, políticas públicas. Y si la pregunta es puntualmente, en el despacho hay diferentes grados de asesor. Ella va a tener un grado 4, digamos, de acuerdo al manual de funciones, de acuerdo al previo cumplimiento de unos requisitos, y nos va a estar apoyando en la asesoría de lo que tiene que ver con comunicaciones, con la estrategia de comunicaciones, de cómo hacer llegar de la mejor manera posible digamos, los mensajes al territorio nacional, a los diferentes sectores sociales, cómo podemos hacer de la mejor manera posible que la ciudadanía en general esté más familiarizada con el desempeño de la labor que aquí adelantamos, familiarizada con las formas, los trámites, los instrumentos que se tienen para poder proteger de la mejor manera y oportuna sus derechos aquí al interior de la entidad. Sí, entendiendo justamente pues ese perfil que tiene Laura, y pues que no es la primera vez que va a trabajar en temas de comunicaciones, yo quiero saber, doctora Rusínque, usted que responde puntualmente al comentario de salen los técnicos, entran los influenciadores. Lo que venía respondiendo precisamente es un despropósito, un comentario lleno de sesgo, porque precisamente en el mismo momento estamos publicando hojas de vida de expertos y técnicos en las diferentes áreas de los temas que se manejan aquí en la superintendencia, con amplias trayectorias en los diferentes campos y con un nivel de responsabilidades acorde con su formación, y en todo caso todos acordes a un manual digamos que existe, que no lo he inventado yo, y previo cumplimiento de los requisitos, que todos han pasado por, digamos, los exámenes debidos en función pública, por los exámenes que se requieren para este tipo de nombramientos. Entonces es una forma de desinformar a la opinión pública, porque precisamente no por el hecho de que alguien tenga alguna influencia como líder de opinión, eso lo despoja de sus habilidades, de su profesión y de conocimientos, como en el caso de Laura Beltrán tiene para el tema particular de las comunicaciones. Sí, y bueno, aquí también llegan otros comentarios a través de X, pues muchas personas diciendo que pues ella va a ser una asesora grado 4 sin tener conocimientos en temas de regulación, derecho comercial, política económica, pero pues usted nos aclaraba que la labor de ella pues no tiene nada que ver con la misionalidad de la SIC, sino con el tema de comunicaciones. Evidentemente, yo creo que acá precisamente cuando uno acoge y lo que está dispuesto en los manuales de funciones, y si hay cabida
para la profesión, por ejemplo, que tiene Laura Bertrán, es porque pues precisamente aquí no solamente tratamos temas de competencia o del consumidor o de comercial, digamos, hay cabida para ese tipo de perfiles en el caso suyo como periodista para asesorar que los mensajes lleguen de la mejor manera posible a la ciudadanía en general, de la misión que adelantamos, de los trámites que adelantamos, para tener un mayor acceso precisamente a esa protección a los derechos del consumidor, que es una de las grandes apuestas que tenemos en la superintendencia. Pero porque ella, pues teniendo en cuenta todas las críticas que recibe precisamente por su activismo en redes sociales, porque incluso muchas personas la denominan como parte de una bodega, entonces no es mejor evitarse pues esos comentarios y esperar y mejor nombrar a otra persona, porque aquí pues sí se genera la suspicacia de que es una persona a la que le están pagando precisamente por hablar bien del gobierno. No, pues esa precisamente es una suspicacia de aquí no podemos permitir. Soy ante todo una defensora de los derechos fundamentales también, y en mi idea de constitucionalista mayor, y dejar que se restrinjan los derechos al trabajo, los derechos que tiene cualquier ciudadano solamente porque tiene una tendencia, una orientación política. Yo conozco del trabajo de Laura Beltrán, la conocí de hecho desde Prosperidad Social, sé de su profesionalismo, sé de su criterio, sé de la forma transparente y digamos idónea que obra en los temas que son de su competencia, y pues no tendría, al contrario, la pregunta sería ¿por qué tendría yo que restringir la posibilidad de trabajar a esta persona que cumple con los requisitos y que tiene una profesión y que tiene las competencias para la labor que se le va a asignar en esta administración? Bueno, perfecto, doctora Cielo Rusín, que es superintendente de Industria y Comercio. Hablemos ahora sí entonces de usted, de su gestión, de lo que va a pasar en esa entidad durante esta nueva administración. También, pues, se ha hablado un poco de su perfil y, digamos, tal vez el miedo que hay por parte del empresariado por algunas posturas críticas del gobierno nacional contra el sector privado. En este momento pues la Superintendencia de Industria y Comercio cómo aclara pues que no se va a tratar de una gestión para perseguir justamente al empresariado colombiano, sino que al contrario pues se va a realizar una tarea pues para proteger a los consumidores también. Pues a ver, Paola, yo creo que ese tipo de aseveraciones, ese tipo de afirmaciones parten ante todo de una gran desinformación en cómo, precisamente de cómo está conformada una entidad como estas, cómo está reglamentado precisamente el margen que tiene de intervención, y sobre todo cuando se criticaba o se decía que yo no tenía eventualmente las competencias para asumir este cargo. A mí siempre me ha llamado la atención cómo a este gobierno se le pretenden imponer, digamos, como unas cargas, unas condiciones que no están establecidas ni siquiera en el orden legal, y pues principalmente es un desconocimiento de hasta qué punto la labor, por ejemplo, que se ejerce desde la superintendencia parte y sobre todo en principio de un marco constitucional en el que están establecidos tanto la iniciativa privada, la actividad económica, la libre empresa, dentro de un marco de garantías también y de orientación hacia la consecución del bien común. Yo creo que aquí de pronto se ha perdido de vista, y esa es la ventaja de pronto de la llegada de alguien como yo, es que precisamente no podemos desconocer que el empresariado, las empresas que son tan importantes en el desarrollo de cualquier economía como la colombiana, que es una economía social de mercado establecida en el marco de un Estado social de derecho, también tienen una responsabilidad empresarial, una responsabilidad social, precisamente que impone desde nuestro marco constitucional esa idea y esa orientación de trabajar mancomunadamente con el Estado. Entonces acá el temor, yo creo que el único temor que se puede tener es a aquellas empresas o actores económicos, porque ni siquiera es solamente el empresariado, que actúen fuera del marco legal establecido, es decir, quien incurra en prácticas que constituyen, que son restrictivas de la competencia, quien abusa del consumidor, digamos, de esa posición naturalmente asimétrica que existe de cara al consumidor, quien de alguna manera incurre en prácticas que distorsionan el mercado, pues sea del sector que sea del nivel, digamos, económico que sea, pues el temor es que sencillamente se le va a aplicar el marco legal existente, que además no lo creé yo, está dispuesto tanto en la ley como en la Constitución, y en el cual hay una regulación con unos procedimientos
digamos, establecidos. Por ejemplo, cuando se va a imponer una sanción, eso no es meramente discrecional ni subjetivo, que uno diga quiero perseguir a la empresa tal, entonces inmediatamente le voy a imponer la sanción. No, eso tiene una serie de controles, una serie de pasos procedimentales en los que se respeta también garantías como el debido proceso, donde se da la oportunidad de mirar y presentar probatoriamente si evidentemente la persona que ha sido denunciada o contra la cual se hace una investigación ha incurrido en unas conductas que desde el marco constitucional y legal que tenemos vigente en Colombia, pues sencillamente ameriten unas órdenes administrativas, una eventual sanción, una eventual multa, pero digamos acá yo no veo, es un temor absolutamente infundado. Si bien es cierto, tenemos una tendencia como gobierno progresista, que eso no es una frase de cajón, eso tiene una esencia, tiene un significado de la protección precisamente de los sectores más vulnerables, por ejemplo, en lo que concierne el mercado, hablamos del consumidor como ese último en la cadena, digamos, de la economía que se encuentra en una posición de mayor vulnerabilidad de cara a los otros agentes del mercado. Y cuando hablamos de proteger la pequeña, la mediana empresa, de fortalecerla, de fomentarla, eso no quiere decir estar en enemistad o en contravía con el sector empresarial que de pronto asociamos o que se encuentra en una condición de mayor preponderancia en el mercado. Al contrario, se trata de abrir el mercado, se trata de crear unas condiciones de mayor equidad en términos de transparencia, de libre competencia y de los fines esenciales que pues no los hemos inventado nosotros, están dispuestos en nuestra Constitución Política desde 1991, una constitución robusta, digamos, muy garantista, pero que lamentablemente en la práctica, pues la realidad a diario nos golpea, digamos, cuando miramos a nuestro alrededor. Esta es una sociedad que está llena de injusticias, de desequilibrios, de inequidades que pues no podemos normalizar desde los sectores, digamos, en general. Sí, claro, entendiendo eso que usted nos dice, superintendente Rusín, que pues hay que tener en cuenta también que pese a que existen pues unos criterios, unas normas y que también hay un debido proceso, pues en el pasado en esa entidad no se ha aplicado y lo estamos hablando en el caso reciente de su antecesora, la señora María del Socorro Pimienta, quien presuntamente pues favoreció intereses personales particulares, permitió que un abogado y las empresas que él defendía pues se beneficiaran de algunas decisiones y eso también digamos que podría ser uno de los principales retos que tendrá su administración, limpiar todo eso que se hizo en este último año o en este año y medio. Pues a ver, Paula, acá estamos hablando de que somos muy respetuosos del debido proceso, de la presunción de inocencia. Bien, usted le está diciendo, estamos hablando de unas presuntas conductas que no me corresponde a mí entrar a juzgar. Lo que me corresponde a mí es garantizar que desde mi llegada se obre precisamente en condiciones de transparencia, de la independencia. Acá existe como un mito. Siempre se ha dicho que de alguna forma ex superintendentes, otras administraciones o determinados sectores políticos, económicos han tenido o tienen o tenían, incluso hasta hace poco se decía, una injerencia en las decisiones que se toman en esa entidad. Digamos que yo con mi llegada lo que sí puedo garantizar es que vengo con una absoluta independencia respecto de todos los sectores económicos, no tengo allí conflictos de interés, ni no tengo ningún tipo de inhabilidades, estoy procurando rodearme de personas competentes, pero sobre todo también independientes y expertas en los diferentes temas, y al contrario, si hubiese sido, como yo también había escuchado, que sí existía ese ruido en torno a mi antecesora, de pronto que se había dejado ese cargo como para favorecer unos ciertos intereses de algún sector, cartel, en fin, ni clan, lo que sea, pues precisamente eso habría sido así. Si es que llegó a ser así, pues no habría llegado yo, y lo que yo puedo decir es garantía de que a mí nadie me ha dicho de obrar, y mucho menos el señor presidente ni de parte del gobierno nacional. Tenemos una línea para favorecer o actuar con privilegios o favoritismos de cara a ningún actor, sector, digamos, ni político ni económico del que corresponda a la misionalidad que aquí estamos asumiendo. Pero mire, entonces que usted me hace recordar, doctora Cielo Rusín, que pues que también se habló en su momento de una influencia importante de un clan que incluso pues se menciona en el tema de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, una influencia importante del clan Torres en la SIC. ¿Usted desde su llegada ha podido identificar si todavía
hay esa influencia del señor Euclides Torres, quien recordemos pues también tiene algunos procesos o tuvo algunos procesos abiertos allí en la SIC por temas de competencia y también en el área jurisdiccional? No tengo conocimiento ni tengo elementos objetivos que a mí me permitan en la actualidad decir si existía esa presunta influencia de este empresario al interior de la SIC. Lo que me corresponde a mí y lo que sí he venido trabajando es en una serie de medidas, digamos, que van a hablar de la transparencia con la que oramos en esta administración. Valga decir, ya que a manera de chiva, Paola, justamente hoy, ahora más tarde voy a hacer público una circular que hemos lanzado de acuerdo a las orientaciones que nos han dado de lo que se maneja en términos de transparencia y muy acorde a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, para que el ciudadano, antes de que nos pidan acá por mediante derecho de petición y que tengan ustedes que hacer, digamos, un seguimiento particular para saber que si estamos defendiendo algún interés, con quién nos reunimos, a quiénes vemos, si tenemos algún tipo de favorecimiento, unas condiciones de transparencia que van a, de alguna manera, reglamentar un poco el relacionamiento que se tiene con esta entidad. Entonces, allí se están dando una serie de parámetros, eso va a ser público, mensualmente todos los ciudadanos podrán consultar, digamos, en los despachos, todo lo que corresponda al relacionamiento con la entidad se hará por los canales institucionales sin ningún tipo de favorecimiento, y todo lo que tenga que concerna las decisiones que se toman aquí en el marco de los procesos, de las áreas y de las denuncias, investigaciones que se adelantan, se decidirá siempre en el marco de lo que corresponde, es decir, en las instancias que corresponde, y muy rigurosos en dar el cumplimiento, digamos, a todo lo que concierne a la transparencia. Entonces, digamos, ya son medidas que estamos implementando, así como evidentemente ante esos ruidos y, bueno, comentarios, hemos estado evaluando en el empalme la gestión, las explicaciones que nos dan de las diferentes áreas, de los desafíos, de las limitantes, en fin, y estamos procurando mejorar también el equipo, estamos integrando nuevas personas, y bueno, esto es todo un proceso, pero tenemos, eso sí, la determinación total de obrar en beneficio de los intereses de los ciudadanos, del interés general, y en beneficio precisamente de ese bien común que según digamos lo que se supone de nuestra constitución política. Sí, precisamente, doctora Cielo, pues la superintendencia es una entidad completamente técnica, la superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué responde usted frente a esos cuestionamientos, esas críticas que también le llovieron cuando la nombran, y frente a su experiencia, a su conocimiento para manejar esa entidad? Porque pues se decía que simplemente por el hecho de ser abogada constitucionalista, pues no le daba como todo el bagaje para poder echarse al hombro esta superintendencia. Usted pues no, o sea, no ha dicho nada sobre eso, que sea esta la oportunidad para que usted pueda Sí, aclararlo. claro que sí. Pues a ver, Paola, a mí lo que me llama la atención es ese doble rasero con el que siempre se busca de alguna manera juzgar las hojas de vida, las trayectorias de los funcionarios del nuevo gobierno, cuando se mira un poquito hacia atrás a cómo han sido esos perfiles que han llegado a la superintendencia. Y yo lo que veo, empezando por mi antecesor del anterior gobierno, este superintendente Barreto, era un internacionalista formado en cuestiones de derechos humanos. Vamos a mirar al doctor Robledo, incluso podemos hacer una línea mirando los perfiles particulares de todos los que han estado a la cabeza de esta entidad, y llama la atención es que pues ninguno ha tenido, casi que tocaría, según lo que la ciudadanía ahora espera cuando yo llego, es que habría tenido que uno formarse de aquí en la superintendencia, de haber sido superintendente, para poder tener una serie de requisitos que no existen legalmente, que no están establecidos tampoco, digamos, en la reglamentación incluso de la OCDE, y que no sé cuál sería ese criterio, que además desconocería en principio lo que es mi formación y lo que es lo que se pide para esta misión o para esta entidad. El derecho constitucional, digamos, es un derecho transversal, que alguna vez alguien se burlaba porque hacemos el comentario, es que se irradia todo el ordenamiento jurídico. Digamos, las competencias que aquí se desarrolla la superintendencia, de eso lo que hay es un desarrollo jurisprudencial muy grande, y eso se materializa, se aterriza mediante la legislación nacional. Y digamos que además eso es un desconocimiento de que uno, cuando llega a la cabeza de una entidad, tiene que manejar en específico todo lo que corresponde a las funciones de su cargo, como si uno no tuviera un equipo técnico que lo acompañara, como si hiciera una división de funciones, como si, digamos, uno fuera solo el que fuera a llevar a cabo y a decidir
en un rincón, pues individualmente, todas las decisiones que pasan por una entidad con una misionalidad tan transversal. Acá hay delegaturas en temas de datos personales, en de propiedad industrial, de derecho de la competencia, y precisamente son temas además muy apasionantes, pero los que uno, si ha tenido una formación como jurista, no es ajeno, incluso desde el mismo pregrado. Todos recibimos una formación en derecho comercial, en derecho fiscal, en derecho penal, derecho procedimental. Entonces, pues yo sobre todo allí veo es ese doble rasero al que ya estamos acostumbrados, que cuando llega, a mí que me juzguen, Paola, y ojalá Sí. lo hagan, eso espera uno, después de que pase la administración. En 6 meses hablamos si tenía o no las competencias, pero en todo caso, en términos estrictamente legales y lo que dispone el ordenamiento jurídico, cumplo con los requisitos. Sí, doctora Cielo, sé que ya tenemos muy pocos minutos para poder, pues, para terminar esta entrevista y quiero entonces preguntarle por ese, tal vez, énfasis, si se puede decir, que usted va a tener en la entidad. En algún momento hemos visto cómo otros superintendentes pues se enfocaron en atacar los carteles, otros en protección al consumidor. ¿Cuál es ese, digamos, reto específico que usted tiene para la Superintendencia de Industria y Comercio durante esta administración? Bueno, son muchos, Paola. Por ejemplo, en materia de celeridad, digamos que hay una particular congestión, por ejemplo, en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. En materia de quejas, por ejemplo, del consumidor, hay una gran demanda, una gran sobrecarga, digamos, a nivel de las diferentes delegaturas. Estamos trabajando en eso, en cómo hacer un equilibrio de las cargas, pero para no evadir tampoco la pregunta sin referirme a casos particulares, pues evidentemente ya vienen una serie de procesos que venían en curso, de los cuales pues hemos seguido el traslado normal y que se irán tomando las decisiones a que haya lugar, muy enfocados a generar condiciones de mercado, digamos, equilibradas, que permitan el acceso a, digamos, a los diferentes actores en condiciones de equidad. Vamos a ser muy rigurosos para que el marco legal que existe en la superintendencia, con todos los instrumentos que aquí se nos conceden, se aplique sin un criterio de favoritismo, sin un criterio diferencial y solamente dentro de lo que nos corresponde hacer dentro de una apuesta de transparencia. Hay unos sectores o unos nichos particulares que hemos detectado y en los que seguramente tenemos ya proyectadas el inicio de unas investigaciones, unos seguimientos para ver si hay mérito, en los que aparece que hay una distorsión del mercado o una eventual prácticas restrictivas de la competencia, por ejemplo, en el sector de medicamentos, en el sector de hidrocarburos, de telecomunicaciones, en el sector de bienes de primera necesidad, en el sector energético, en el sector de los electrodomésticos, por ejemplo. Pero todo esto, ¿qué quiere decir? Que vamos a observar dentro de los términos de un debido proceso, a iniciar las pruebas, a mirar, a indagar. Muchas veces estos casos llegan por denuncia, a veces son denuncias anónimas, a veces también se obra de oficio, pero sí, digamos, muy también dentro de ese enfoque de lo que es lo que propone este gobierno de defensa de quien se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad, digamos, y esa simetría que generalmente se genera en la relación que existe en el mercado del consumidor de cara a esa gente del mercado, muy enfocados a defender esos derechos del consumidor, como también a nivel del empresariado, muy enfocados a el fortalecimiento, el acompañamiento, crear posibilidades de acceso y de diversificación a la pequeña y a la mediana empresa. Lo que no puede ser entendido como una declaratoria de enemistad o de guerra o de persecución al empresariado o a los grandes gremios o grupos económicos en Colombia, porque eso sería, entre otras cosas, en tanto que constitucionalista, de lo cual me reivindico y me siento orgullosa, desconocería lo que es nuestro marco constitucional de una economía social del mercado, en lo que el ideal es que tanto el sector público como el sector privado están llamados a trabajar mancomunadamente por el logro y la consecución de los fines esenciales del Estado, que solo con el trabajo conjunto podemos lograr. Evidentemente, esto dentro de un marco de cumplimiento de lo que es la legalidad. Entonces, todo lo que implique prácticas restrictivas a la competencia, abuso de la posición dominante, Sí. pues todo eso pues sí lo vamos a controlar, a vigilar, a inspeccionar, tal como nos corresponde
dentro de lo que está previsto en la ley y la Constitución. Claro, y eso que usted dice, doctora Cielo Rusín, que al final pues creo que es el mensaje más importante de esta conversación. No van a perseguir desde la Superintendencia de Industria y Comercio en esta administración a los empresarios, ese es un temor infundado, no habrá una guerra contra ellos, esto no es una guerra declarada contra ellos y pues ese es un mensaje también de tranquilidad para el sector privado. Quisiera conversar muchísimo más con usted porque hay temas muy puntuales, pero sé que nos acabó el tiempo, seguramente tendremos otras oportunidades para hablar y por supuesto estaremos muy pendientes entonces de todas las noticias y la información que se genere desde la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctora Cielo Rusín, que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Cambio de Tema.